probado un filete tan especiado. Y se atragantó. Y entonces su pistola se cayó de la funda que tenía en el cinturón, pero afortunadamente nadie lo vio. La pistola acabó sobre sus piernas y pudo volver a colocarla en su sitio antes de que nadie viese que la tenía. Días después, a la salida de un teatro, Al Capone se encontró con dos policías. Tenía un montón de problemas. La mafia de Nueva York no estaba nada contenta con él. Por su afán de protagonismo había atraído toda la atención hacia las mafias. Los crímenes se le habían ido de las manos. Estaba avisado. Afectado por todo esto, Capone organizó su propio arresto por posesión ilícita de armas y fue encerrado. En marzo de 1930, mientras estaba en la cárcel, los agentes de inteligencia del IRS hicieron su primera incursión en el imperio Capone. La mano derecha de Capone, Frank Nitti, fue declarado culpable de evasión de impuestos y condenado a 1 año y medio de cárcel. Un mes después hubo otra detención. Uno de los socios de Capone, Jay Guzik, fue condenado a 5 años de cárcel por evasión de impuestos. Un mes después le tocó el turno al hermano de Al, Ralph. Fue condenado a 3 años de cárcel. Los cimientos de la organización estaban empezando a tambalearse, pero el jefe iba a ser más difícil de derrocar. Tenía una manera infalible de protegerse. Su verdadero nombre nunca era utilizado en pagos y libros de contabilidad. No tenía una cuenta en el banco, no había nada que le pudiera relacionar con un ingreso. En público, Capone se mostraba seguro de sí mismo. Yo creo que tenía que haber estado ciego si no vio lo que estaban haciendo. Estaban atacando ese frente y estaban consiguiendo condenarles. Esto no era algo pasajero. No iba a pasar lo de siempre, que cuando fuese juzgado, el jurado le apoyase y le declarasen inocente. Aparentemente seguro de sí mismo, Capone tenía que estar sintiendo la presión. Había subestimado a los agentes del IRS. Ahora sus hombres de más confianza y su hermano ya no estaban con él. Cada vez se estaban acercando más. En marzo de 1930, los 6 misteriosos hicieron el siguiente movimiento para intimidar a Capone. Uno de los miembros de los 6 misteriosos era Frank Loes. Estaba en los 6 misteriosos y también era jefe de la Comisión contra el Crimen de Chicago. La Comisión contra el Crimen de Chicago, un organismo de control privado, publicó una lista de enemigos públicos con los nombres de los 28 peores criminales de Chicago. Varias veces durante el año siguiente, Al Capone se ganará su puesto de enemigo público número 1. El gángster que siempre reivindicaba su legitimidad era ahora públicamente nombrado la persona más peligrosa de Chicago. Yo creo que ser un gángster debe de ser algo muy complejo en lo que se refiere a la personalidad. Por un lado, estás involucrado en actividades ilegales. Estás quebrantando la ley de todas las formas posibles. Estás metido en violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, por tu propia autoestima, probablemente te guste caer bien a la gente, ser respetado en cierto sentido. A nadie le gustaría que sus hijos creyeran que su padre era un gángster, sino que se dedicaba a otra cosa, a poder ser buena. Los 6 misteriosos estaban haciéndose famosos por su lucha contra el crimen. Abrieron un bar clandestino donde se reunían delincuentes de poca monta y les daban pistas. Contrataron a sus propios investigadores y continuaron financiando el trabajo de los intocables y los agentes del IRS. Su fama se estaba extendiendo por todo el país. Grupos de empresarios de otras ciudades estaban formando sus propias organizaciones de lucha contra el crimen, siguiendo el modelo de los 6. Todo el mundo quería saber quiénes eran los 6 misteriosos. Capone leía sobre esto en los periódicos y estaba empezando a ponerse nervioso. Convocó una reunión con el jefe de los 6 misteriosos, Robert Isham Randolph. En sus memorias, Randolph escribió que Capone le había propuesto un trato. Si los 6 misteriosos lo dejaban en paz, limpiaría Chicago completamente. Randolph se negó. Eran malos tiempos para Capone. El mundo de la mafia estaba cambiando. Había un nuevo alcalde en Chicago con un nuevo departamento de seguridad del Estado que no podía ser comprado.
Su modo violento de hacer negocios estaba empezando a quedarse obsoleto incluso entre los gángsters. Y ahora lo estaban amenazando con encerrarlo durante mucho tiempo. Capone estaba quedándose sin opciones. Llamó a su abogado y organizó otro encuentro, esta vez con el jefe de los servicios de inteligencia del IRS, Frank Wilson. Capone quería hacer un trato. Estaba dispuesto a pagar al fisco cerca de $1,5 millones si abandonaban la investigación y no le procesaban. Pero Wilson no estaba interesado. Al salir del despacho, Capone se paró junto a él y le susurró al oído: ¿Qué tal está su mujer, Wilson? Cuídese mucho. Wilson se tomó la amenaza muy en serio. Sabía lo que Capone era capaz de hacer. Pero tal y como él lo veía, los agentes del IRS no necesitaban hacer un trato con Capone. En The Hawthorne Smoke Shop había pruebas irrefutables de su culpabilidad y estaban a punto de salir a la luz. Mike Malone fue el primero que oyó hablar de ellas, una noche que estaba tomando copas con uno de los hombres de Capone. «Esos agentes no son tan listos», dijo el gángster. Le habló a Malone de un libro de contabilidad que la policía había confiscado en una redada en una casa de apuestas ilegal de Capone llamada The Hawthorne Smoke Shop. Estaban ahí, justo delante de sus narices tenían todas las pruebas que necesitaban para cazar a Capone. Frank Wilson será quien encuentre esas pruebas. Estaba terminando un día de 18 horas de trabajo, revisando los libros de contabilidad de las redadas de la policía, esperando encontrar uno en el que apareciese el nombre de Capone. Había decidido dejarlo por ese día, pero entonces encontró algo que no había visto antes. Era el libro de contabilidad de un estanco, de Hawthorne Smoke Shop, que servía de tapadera para una casa de apuestas. En una de las páginas encontró el nombre Al, y a su lado una cantidad, $17.500. El libro de contabilidad de Hawthorne fue crucial en el caso porque contenía pruebas directas de que Al Capone estaba recibiendo dinero. Los miembros del jurado lo entienden mejor si ven las hojas y alguien les explica que pone que se ha realizado el pago de una cantidad y que esa persona ha recibido la cantidad, pero que no consta en ninguna declaración fiscal. Ahora Wilson tenía que relacionar a Capone con el Al del libro de contabilidad. Tenía un par de ideas. Había mandado a agentes del servicio de inteligencia a buscar muestras de la escritura de más de 1000 gángsters de Chicago en informes policiales y registros electorales. Entonces comparó las muestras con la letra del libro de contabilidad y encontró una coincidencia. El nombre del cajero era Leslie Shanway. Llamó a su informador Eddie O'Hare para ver si O'Hare sabía dónde estaba Shanway. Eddie, do you know Leslie Shanway? Si podían encontrar al cajero, tendrían a Capone. Localizaron a Shanway en un canódromo en Florida y encontraron a otro cajero de Capone, Fred Rich. Ahora tenían a 2 personas que podrían testificar contra Capone. Pero había una dificultad. No había ningún programa federal de protección de testigos. ¿Cómo podrían mantenerlos con vida? Entonces los 6 misteriosos dijeron: vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y financiaron esta actividad. Y en cierto modo formaron como un pequeño ejército privado que luchaba contra los mafiosos de la misma manera que luchaban entre ellos. Mientras los agentes de inteligencia preparaban el caso contra Capone, a la oficina de Wilson llegó una carta del abogado de Capone, Lawrence Mattingly. Contenía un informe anual de los ingresos de Capone de los últimos 5 años. Capone, cuya fortuna ascendía a más de $25 millones, estaba dispuesto a declarar haber ganado $226.000 en 4 años.